De nuevo, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidas a la sesión del día de hoy, webinar sobre banderas rojas y compras en las compras públicas, cómo la tecnología nos puede ayudar en la prevención de riesgos. Esto es parte de acciones que estamos haciendo desde Red Ciudadana para promover en Centroamérica, pues mucha más transparencia y mucha más aplicación de la tecnología para poder resolver problemas en el día a día. Me presento, mi nombre es Julio Herrera, soy el director ejecutivo de Red Ciudadana. Red Ciudadana es una organización de sociedad civil que trabaja en temas de participación ciudadana, transparencia y datos abiertos. Este año pues hemos tenido el gusto de coincidir en varios espacios con muchos de ustedes y la idea del día de hoy, el gran objetivo es poder comenzar a conversar y profundizar en esta tendencia internacional que se llama banderas rojas, ¿verdad? Tenemos expertos de lujo que nos van a compartir el día de hoy un poco más sobre esta mirada y esta tendencia a nivel internacional y cómo se puede implementar o aterrizar en acciones concretas en nuestros países, específicamente muy interesados en cómo se puede aplicar en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Por supuesto, otros países como Nicaragua, Belice, ¿verdad? Pero sobre todo estos países con los que hemos tenido un trabajo un poquito más orientado desde Red Ciudadana. También es importante decir que esta acción forma parte del aporte del programa de buena gobernanza financiera de la cooperación alemana para el desarrollo GIZ, para impulsar el uso efectivo de herramientas tecnológicas para la prevención. Se ha buscado pues, poder trabajar con gobierno para generar un proceso mucho más claro de confianza y fomentar buenas prácticas en la región. Entonces, para iniciar, yo le quisiera dar las palabras de bienvenida a nuestro colega en El Salvador de GIZ, Luis Mario Guerrero. Buenos días, Luis Mario. Hola Julio, muy buenos días a todos y todas. Es para mí un gusto saludarles desde El Salvador, donde está la sede centroamericana de la Agencia de Cooperación Alemana. Para nosotros es un gusto poder estar participando aquí y poder de algún modo acompañar estos importantes esfuerzos de reforma del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en orden de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas en un sector tan importante como es la compra pública, las compras y las adquisiciones públicas. Es un tema en el cual nosotros sabemos que existen muchos retos, no solo en Guatemala, sino que en diferentes países de la región, por lo cual es importante y es de reconocer los esfuerzos que se vienen desarrollando. Hay varios pasos significativos que ha dado Guatemala, como es también digamos, la suscripción del estándar del Open Contracting Partnership, entre otros, digamos, que han venido dando muestras importantes de esa voluntad de querer avanzar en la transparencia y en la eficiencia de las compras públicas, lo cual es, digamos, una de las condiciones fundamentales para desarrollar, digamos, otros elementos como el Estado de Derecho, el fomento de las inversiones privadas y sobre todo, pues, llegar con impacto a la ciudadanía. En este caso, nosotros consideramos también muy valioso el rol de organizaciones como Red Ciudadana, liderada por Julio, en el cual cuentan con el conocimiento y la experiencia y el impulso a estos temas que son de interés nacional. Por lo tanto, estamos nosotros muy agradecidos y muy satisfechos de poder acompañarles en estas diferentes jornadas, también en el desarrollo técnico de esta herramienta, que los expertos, ¿verdad?, serán los que expliquen en mayor detalle en qué consiste y sobre todo los grandes beneficios que tiene para Guatemala. También considero que pues con este tema también Guatemala se sube, digamos, a esos países que han avanzado importante en este estándar de las banderas rojas de integridad. Bueno, sin más, también quiero agradecer porque también contamos aquí con la participación de importantes expertos, OEA, digamos, en la Escuela de Gobierno, que es un referente a nivel americano, iba a decir latinoamericano, pero no americano, del tema de compra pública. Así que les deseo una excelente jornada y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Mario. Muchas gracias por el apoyo que nos dan desde la cooperación alemana y también por tus palabras para iniciar la sesión. Como les decíamos, también nos lo decía Luis Mario, tenemos el gran honor de tener dos panelistas de lujo el día de hoy. Vamos a iniciar con una panelista muy importante. Ella es Elena Fonseca. Elena es especialista principal en temas de compra pública para la Organización de Estados Americanos, OEA. También es parte y del liderazgo importante de la red. de contrataciones públicas o compras gubernamentales, la RIC, ¿verdad? A nivel
regional, ya con más de 19 años de experiencia trabajando en estos temas. Y el día de hoy nos compartirá un poco más de esas tendencias y cuando hablamos de banderas rojas a nivel regional, ¿qué significa esto en las compras públicas? Muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos y te damos una cordial bienvenida. Bueno, pues muy buenos días, Julio. Muchas gracias a ti por esta invitación por parte de Red Ciudadana y a Luis Mario también de la GIZ por sus aportes en esta iniciativa. Para mí es un verdadero gusto acompañarlos en este webinar y compartir con ustedes justo lo que mencionabas, la importancia de la prevención de riesgos a través del uso de la tecnología y la analítica de datos, en especial de banderas rojas, para fortalecer la integridad en los procesos de contratación pública, así como también el trabajo que hemos venido impulsando desde la Organización de los Estados Americanos como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Aprovecho igualmente para saludar a Juan Pane, con quien también hemos trabajado impulsando estos temas en la región, así como a los demás funcionarios de los demás países de Centroamérica, e invitarlos como primera medida a que es necesario ser conscientes de que la tecnología no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un habilitador para la toma de decisiones, de mejores decisiones basadas en evidencia de datos, que me permita no solo prevenir, sino invertir mejor el presupuesto asignado a la contratación pública. Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un taller con el gobierno de Corea del Sur, junto con el viceministro de Finanzas de Guatemala, con el señor Carlos Melgar y otras autoridades de la DIGAE y de otras oficinas de contratación pública de la región, para conocer de primera mano la evolución que ha tenido la plataforma CONEPS, la cual, si no lo saben, es un referente a nivel mundial en la gestión digital de la contratación pública, no solo por su componente tecnológico en sí, sino por cómo integra los procesos, los datos y la gobernanza dentro de un mismo sistema. Y una de las afirmaciones más relevantes, dicho por un referente global, fue que la tecnología por sí sola no garantiza resultados y que el desafío más grande es institucional, ya que sin gobernanza no hay transformación, por lo que la tecnología debe ser entendida como un habilitador dentro de un sistema institucional mucho más integral y sólido. Al final del día, podemos tener la tecnología más avanzada, pero si no resolvemos temas como, por ejemplo, la fragmentación de los datos, las debilidades en la gobernanza o las capacidades técnicas, lo único que vamos a hacer es digitalizar las mismas ineficiencias que ya tenemos. Y ahí está el punto clave. Más que digitalizar procesos, necesitamos transformar decisiones. Entonces, el primer mensaje relacionado a la prevención de riesgos es que sin duda alguno se necesita de soluciones tecnológicas. Sin embargo, para anticipar riesgos y tomar decisiones más efectivas, necesitamos igualmente de otros componentes como la voluntad política, como la buena gobernanza, de contar con datos estandarizados y estructurados y utilizados como un activo estratégico, contar con marcos legales y también políticas habilitantes que nos permitan acompañar la adopción e implementación de otras políticas públicas y de acciones asociadas a la prevención y al buen desempeño institucional, pero sobre todo se necesita del fortalecimiento de capacidades técnicas, de capacidades institucionales que permitan realmente usar todo esto de manera estratégica, no solamente en lo que compramos, sino en cómo lo compramos y a quién lo compramos, porque no solo podemos hablar aisladamente de la oferta de bienes, servicios u obras, sino que es necesario entender asimismo cómo funciona realmente el mercado, cómo se comportan los probadores o dónde se concentran también los riesgos dentro de esa participación. Por ejemplo, que podamos identificar patrones cuando siempre gana el mismo proveedor o cuando hay procesos con un solo oferente o cuando vemos modificaciones recurrentes en los contratos y todas aquellas señales que nos indican que hay algo ahí donde tenemos que poner el foco, alguna acción o incluso alguna omisión que merece mayor atención. Y ahí es donde la tecnología juega un rol clave para ayudarnos a ver lo que antes no veníamos y que podamos actuar a tiempo. Y eso es lo que hace la diferencia, porque generalmente reaccionamos cuando aparece el problema, pero esto no nos invita a anticiparlo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tecnologías como las banderas rojas representan precisamente esto, la posibilidad de pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva, de no actuar cuando el problema ya ocurrió, sino de generar
las alertas tempranas necesarias que nos permitan intervenir oportunamente. Y desde esta perspectiva, la contratación pública pasa de ser un proceso meramente administrativo y operativo para convertirse en una herramienta estratégica que nos permite optimizar el gasto público con calidad, generar mayor valor público a la ciudadanía a través de lo que se ofrece y las necesidades que se necesitan ser satisfechas, promover una transparencia más activa que nos ayude a generar una mayor rendición de cuentas en la que no solo informamos lo que se hizo, sino el impacto que se obtuvo. Y por último, fortalecer la integridad a través de indicadores y de métricas que nos permitan garantizar también un buen desempeño del sistema de compra pública y que nos ayuden a prevenir de los riesgos de todo tipo, de corrupción, de ineficiencia, para garantizar que el proceso sea tanto eficiente como efectivo en la entrega de resultados. Entonces, esta visión integral no solamente apunta al proceso, sino al sistema de compra pública en su totalidad, abarcando aspectos regulatorios, institucionales, procedimentales, aspectos con el mercado y aspectos de monitoreo y medición que no solo nos permitan ejercer el control, sino también hacer presión en aquellas áreas susceptibles a posibles riesgos emergentes para identificar de manera temprana la implementación oportuna de medidas correctivas. Es importante tener en claro que fortalecer las capacidades técnicas institucionales no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino una cuestión de credibilidad, porque cuando las instituciones son capaces de gestionar mejor los recursos, de prevenir la corrupción, identificar esas ineficiencias y corregirlas, lo que se fortalece no solo es el sistema, sino la confianza en que el Estado está actuando de manera proactiva frente a los desafíos. Estamos hablando de la confianza ciudadana. Y en este contexto, desde la OEA, como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, hemos venido impulsando distintas iniciativas, en particular en un proyecto, en el marco de un proyecto que realizamos con la CAF hace unos años, con el objetivo de prevenir la corrupción mediante la transparencia y la analítica de datos en los sistemas de contratación pública. Trabajamos en una serie de herramientas y de capacidades orientadas a, uno, fortalecer el uso estratégico de los datos en los sistemas de contratación pública, utilizando los lineamientos de apertura de datos en los sistemas de contratación que habíamos desarrollado también unos años atrás y que nos permitió analizar los datos de los sistemas nacionales de compra pública, en su momento de Panamá, de Ecuador, de Colombia y de Paraguay, con base en esa experiencia, identificar riesgos a través de modelos de banderas rojas, promover una cultura de prevención basada en evidencia y apoyar a los países a la toma de decisiones más informadas y oportunas. A través de este proyecto, desarrollamos igualmente la guía para la identificación de riesgos de corrupción en contratación pública utilizando la ciencia de datos, que funciona realmente como una hoja de ruta para los países con el fin de fortalecer las capacidades institucionales en la prevención de riesgos y se basa prácticamente en tres elementos clave. Primero, la preparación institucional, que consiste en que es importante contar con una arquitectura adecuada que integre distintos equipos con capacidades adecuadas y conocimientos idóneos. Segundo, la disponibilidad y calidad de datos que esté bajo estándares de contratación abierta y el desarrollo igualmente de portales de datos abiertos y tableros de control, visualizadores que realmente permitan transformar los datos en información útil para la toma de decisiones. Y tercero, la identificación de riesgos a través de esos datos mediante sistemas de banderas rojas que nos permitan detectar posibles irregularidades, no de manera aleatoria, sino en función de una priorización de riesgos definida institucionalmente. Entonces, estos tres elementos permiten algo muy importante, que es pasar de esas señales aisladas a sistemas más estructurados de gestión de riesgos, donde podamos construir matrices que clasifiquen los riesgos según su probabilidad e impacto, definir acciones a corto, a mediano y largo plazo y en última instancia contar con sistemas de alertas temprana y con indicadores cuantitativos que nos ayuden a monitorear esos riesgos en cada etapa del proceso de contratación pública. En este chat, al finalizar, les voy a compartir el link a la guía para que la puedan ver con calma, ya que vale la pena, porque propone algo muy práctico, que es cómo construir un sistema de alertas tempranas usando esos datos que ya tenemos, partiendo de la información que ya está en los sistemas de compras y luego
en la definición ya de las banderas rojas y a partir de ahí pues esas señales se convierten en indicadores que se pueden visualizar fácilmente a través de esos dashboards para identificar los riesgos y que nos lleven a tomar pues decisiones más efectivas en el tiempo. Y lo enriquecedor aquí es que además pues el sistema luego va ajustándose solo porque a medida que aprendemos, podemos mejorar esas alertas y hacerlas más precisas. Y partiendo de esta lógica que proponía la guía, desarrollamos estos modelos algorítmicos basados en una batería, en un sistema de banderas rojas compuesta por 62 banderas rojas estándar, pero adaptables. Según el contexto de cada país. Y lo que hacen estos modelos es, como mencionaba, toman esas señales de alerta y los combinan en un indicador de riesgo que se muestra en una interfaz gráfica. Esto permite ver rápidamente cuáles procesos pueden tener mayores riesgos y así priorizar cuáles se quieren revisar, por ejemplo, con más detalle. Pero lo más importante es que el sistema no se queda solo en identificación de riesgos, sino que también orienta esas acciones concretas y permite que las distintas entidades o responsables dentro de las entidades puedan retroalimentar el sistema con los hallazgos para que las alertas sean cada vez más precisas y útiles. Bueno, aquí mi colega Juan Pane podrá luego profundizar un poco sobre esto, ya que él fue también el consultor que nos acompañó directamente en la implementación de estos modelos en países como Colombia y Paraguay. Que hablando de estos dos países, por ejemplo, este sistema de banderas rojas, en el caso de Paraguay, se implementaron, si no estoy mal, 28 de 62 banderas rojas y lo que les permitió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en su momento mejorar el control en distintas etapas del proceso, en las etapas de convocatoria, de adjudicación, de ejecución y detectar con mayor claridad posibles anomalías. Y en el caso de Colombia, se comenzó con la implementación de 4 banderas rojas que fueron identificadas o implementadas conforme a sus prioridades y lo que permitió pues desarrollar un tablero con estadísticas sobre las alertas activadas en procesos y contratos históricos. Es importante mencionar que el código de estos modelos algorítmicos es abierto y es gratuito para todos los países, lo que facilita, por supuesto, la adopción y la adaptación en distintos contextos, porque siento que esto es clave y que no se trata solamente de implementar todo de una vez, sino de avanzar de manera progresiva según las capacidades y necesidades de cada país. De hecho, em, con apoyo de Red Ciudadana también Guatemala avanzó en esta línea incorporando, si no me equivoco, Julio y Juan, cerca de 19, 20 banderas rojas en el sistema de Guatecompras como parte de una estrategia gradual que ha permitido pues fortalecer su uso y la apropiación por parte de los usuarios y bueno, ya seguramente Juan o Julio les contarán más sobre los resultados objetivos. Y bueno, ya para cerrar, vale la pena mirar esto también en perspectiva, ¿no? Porque todo este trabajo en banderas rojas, en analítica de datos, en desarrollo de herramientas, no solo es un ejercicio técnico, es en realidad un cambio en la forma en que entendemos la contratación pública, que necesitamos pasar de sistemas reactivos a sistemas proactivos y preventivos, porque lo que transforma es la capacidad institucional de integrar datos, de generar confianza en la información y de tomar decisiones más efectivas, incluso cuando esas decisiones implican cuestionar cómo venimos haciendo las cosas que venimos haciendo. Y ahí está realmente el verdadero desafío, porque implementar banderas rojas no solo es desarrollar un algoritmo, es construir una cultura de prevención, es cambiar el mindset de quienes toman las decisiones públicas, es alinear a distintas instituciones, es generar capacidades, establecer reglas claras y es sobre todo sostener en el tiempo pues un compromiso con la integridad. Por parte de nosotros, desde la OEA como Secretaría Técnica de la RIG, es realmente un gusto ver que países como Guatemala ya se han sumado a esta agenda, dando pasos concretos hacia un sistema de compra pública más preventivo y orientado a resultados, porque como lo mencioné anteriormente, no solo se trata de detectar riesgos, sino de fortalecer la confianza ciudadana, de mejorar la calidad del gasto público y en última instancia de generar valor
público. Así que invito también al resto de los países que aquí nos acompañan a que se animen a empezar conforme, por supuesto, a sus propias capacidades y prioridades. Y para cerrar, quisiera pues reconocer una vez más y agradecer el importante trabajo que se viene impulsando desde Red Ciudadana, también desde GIZ, Julio, el acompañamiento que ustedes hacen es muy relevante para servir de puente entre el Estado y la ciudadanía como sociedad civil y actuar como un aliado clave para promover que las decisiones públicas respondan mejor a las necesidades de la ciudadanía. Y ya con esto termino y también les pido excusas ya que debo salir a otro compromiso, pero cualquier pregunta sobre cómo obtener apoyo para la implementación de nuestras banderas rojas pueden escribirme a mi correo, que se los voy a dejar en el chat, y también pues voy a dejarles el link de acceso a la guía y el informe de resultados sobre la asistencia a técnica que realizamos hace un par de años en Colombia y Paraguay para la implementación de este sistema de banderas rojas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Como siempre, lujo tenerte y tener estos espacios. Le pedimos por favor un fuerte aplauso virtual o corazones, como lo quieran compartir para nuestra expositora. Es un tema muy, muy importante y muy relevante, un trabajo muy importante que también ha hecho Elena con la red de compras gubernamentales. El día de hoy, pues tenemos hasta aquí, pero con muchas ganas de poder continuar la conversación en otros espacios. Seguramente ahí le estaremos generando la invitación. Muchísimas gracias, Elena. Y como lo decía muy bien Elena, también este tipo de herramientas y este tipo de conversaciones se han tenido, ¿verdad? En otras partes de la región, liderando la red de compras gubernamentales, pues se han hecho esfuerzos muy relevantes, entre ellos el espacio de banderas rojas. A veces cuando tenemos conversaciones con funcionarios de otros países, nos dicen cómo podemos implementar en nuestro país. Lo primero que les decimos es, sería importante que se puedan abocar al trabajo que ya hace la OEA a través de la red de compras gubernamentales, a través de Elena, ahí tenemos el contacto, y también a través de este tipo de publicaciones que se han hecho que son un punto de partida, ¿verdad? Cuando iniciamos este proceso en Guatemala y este sueño que era poder hablar de banderas rojas en nuestro país, pues comenzamos a leer este tipo de trabajos que se realizaron en estos países, sobre la guía de riesgos de corrupción utilizando ciencia de datos, que también fue un punto de partida, y luego el informe de implementación de banderas rojas en varios países, entre ellos Colombia y Paraguay, fueron un punto de partida para esta discusión, ¿verdad? Y nos permitieron pues poder tener esta claridad. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a Elena por el espacio. Sabes que tienes otro compromiso. Si quieres, por el día de hoy lo dejamos por aquí y luego pues te buscamos otros espacios para que nos puedas acompañar y poder continuar este tipo de discusiones y más, por supuesto, en esa mirada. Y luego Claro que ya nos sí. compartió. Gracias, Julio. Hasta luego y Gracias, feliz tarde Elena. a todos. Eso es un punto de partida muy, muy importante, ¿verdad? Tener esta mirada, ese trabajo que se ha hecho a nivel regional, cómo los países están implementando ese tipo de esfuerzos, pero también cómo ya podemos aterrizar estas iniciativas en acciones concretas, cómo podemos lograr generar estos impactos, ¿verdad? A nivel de país. Y para eso también tenemos el día de hoy otro panelista de lujo, también un colega que nos ha acompañado en este camino y ese sueño de poder promover esta mirada es Juan Pane. Juan es un experto en contrataciones públicas, ha trabajado los últimos años promoviendo la agenda. Actualmente es el jefe de innovación en el Centro de Desarrollo Sostenible, donde ha desarrollado bastantes proyectos orientados en Paraguay. Pues tiene un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Trento y ha trabajado mucho con inteligencia artificial, datos abiertos, innovación. Si leo tu CV, pues creo que ya no nos alcanza la hora, Juan, igual para Elena, pero muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy en este primer acercamiento a estos espacios y poder compartir un poco más sobre banderas rojas para pues, poder prevenir en las compras públicas. Te damos la palabra, Juan. ¿Nos escuchas? Sí, claro. Gracias, Julio, por la invitación. Siempre un gusto poder hablar de este tema y tratar de trabajar en nuestra linda Latinoamérica para que cada vez más los fondos que existen en nuestros países, que sabemos que son finitos, se puedan usar efectivamente y eficazmente para cubrir la necesidad de todos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla a ver si esto me deja. Tienes permisos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, hemos de contar. Genial. Bueno. Por suerte, Elena ya hizo una buena introducción, introducción, entonces, bueno, voy a tratar de ir un poco rápido y quiero mostrarles también quizás un poquito más un ejemplo específico
de algunos de los pasos que normalmente hablamos teóricamente y cómo eso se ve en la práctica, en el proceso de implementación de un proyecto de banderas rojas en compras públicas, ¿verdad? Entonces, bueno, el por qué y qué son las banderas rojas, ya Elena lo presentó súper bien, es para fortalecer las capacidades institucionales, para analizar los datos y mejorar la integridad de los procesos de compras y contratación pública. Como decía recién, lo que queremos es que el dinero que existe en los procesos de las compras públicas se usen efectivamente y eficazmente. ¿Qué quiere decir eso? Es que, bueno, los procesos de compras públicas cumplan con las necesidades que se tienen que cumplir, que son la compra de los bienes, los servicios y las obras públicas en tiempo y en forma, ¿verdad? Que no se retrasen y que no tengan sobrecostos y que cumplan la función que tienen que cumplir. O sea, el objetivo final de la implementación de estos procesos de control y de mejora de procesos en la compra pública es al final del día. Entonces, lo que tenemos que tratar de acordarnos siempre es que no es un proceso de búsqueda de casa de brujas, sino que es un proceso de mejora continua en la compra pública, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hacemos eso, verdad? Detectando puntos o datos de información en que los procesos de compra pública están fuera de un comportamiento normal esperado, y eso se hace en general con tres grandes técnicas que vamos a ver al final. Justamente este link que decía Elena del reporte que escribimos en conjunto con la RIC es este que está acá, y después luego les voy a compartir en el chat tranquilamente, ¿no? Este es el proyecto del que les hablaba Elena y el reporte que se llama Implementación de algoritmos del sistema de alertas tempranas y irregularidades de banderas rojas en la compra pública, cuyo proyecto inicial lo implementamos primero en Paraguay y en Colombia, como le dijo Elena, y después, como también mencionó ella, usando el código fuente abierto de ese proyecto, lo extendimos y lo aplicamos con apoyo de Red Ciudadana y el Centro de Desarrollo Sostenible a Guatemala. Entonces, ya existe un caso de éxito del reuso del código que inicialmente se generó para Paraguay y Colombia en Guatemala, lo cual es súper importante entender porque nos da un caso de éxito ya de reuso de esto que podría potencialmente también implementarse en cada uno de los países de los que estamos acá presentes, ¿verdad? Como les decía, existen diferentes tipos de formas de detectar estos comportamientos que están fuera de lo normal, por decir de alguna manera, ¿verdad? Existen tres tipos de banderas rojas. En general son las banderas rojas basadas en experiencias o en regla, que en general, por ejemplo, puede ser en las reglas de expertos. Existe ya literatura, papers publicados a nivel internacional que listan una gran cantidad de banderas rojas, que mencionaba también Elena, como 70 banderas rojas que normalmente se pueden aplicar a los procesos de compras públicas. Por ejemplo, hay una alta cantidad de oferentes que ganaron un proceso de compra pública con una sola oferta, ¿verdad? Entonces, en inglés el single bid award, ¿verdad? Y de esta manera existen así muchas reglas ya que en base a la tecnología y al conocimiento internacional se definen y que se pueden aplicar dependiendo de los puntos de datos que existan en cada uno de los países. Pero también siempre hay que tener en cuenta que el marco normativo local es súper importante y que cada una de estas reglas que a nivel internacional normalmente se definen, se tienen que pasar a través de un filtro de aplicabilidad del marco normativo local. Y además existen también reglas que están definidas normalmente en el marco normativo local que definen cómo una compra pública normalmente tiene que suceder, ¿verdad? Por ejemplo, una licitación pública nacional tiene que estar publicada desde el momento que se publicó el llamado hasta la aceptación de la oferta en cantidad de días, qué sé yo, 10 días. Si es una licitación pública internacional, la cantidad de días que tiene que estar publicado el llamado, desde que se publica hasta que se aceptan las ofertas, es, qué sé yo, 30 días. Y el monto
Si es un monto, qué sé yo, de más de $100.000, eso ya tiene que ser una licitación pública internacional. Si es menor a eso, podría potencialmente ser una licitación pública nacional. Todos estos montos y tiempos que yo estoy mencionando son ejemplos y cada una de esas variables va a variar de acuerdo al marco normativo local, que puede ser la ley, una regulación, un decreto reglamentario, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que entender y atender el marco normativo local para la aplicación de este tipo de banderas rojas basadas en experiencia o en reglas de expertos. Existen también otros tipos de banderas rojas que nos ayudan a entender el comportamiento normal, por ejemplo, basados en el comportamiento de los datos históricos, ¿verdad? Se basan en técnicas de análisis estadísticas en donde yo veo, por ejemplo, y se suele decir mucho, esa adjudicación fue muy cara, ¿verdad? Pero un sistema informático no tiene la capacidad, no tiene el operador entre números de decir muy. Entonces, ¿cómo yo defino cuándo una adjudicación de un ítem, por decir un ejemplo, una mascarilla para tapar el rostro, es muy caro? Y lo que hago es, veo estadísticamente a cuánto fue adjudicado históricamente el precio de una mascarilla y lo comparo con el precio actual. Existen técnicas para hacer eso, por ejemplo, un boxplot, les puedo mostrar después un ejemplo de eso. Y lo que veo es si sale fuera del rango estadístico con una desviación estándar, dos desviaciones estándar, y bueno, y existen también otras técnicas que se pueden utilizar para ver este tipo de análisis. Y después existe un tercer grupo de tipos de reglas de banderas rojas que podemos tener, que está basada en la teoría de la información, que es básicamente basado en técnicas de inteligencia artificial, en los que yo lo que trato de hacer es automáticamente, aplicando técnicas de inteligencia artificial, aprender el comportamiento normal de los datos del proceso de compra pública, y luego que yo entrene un modelo con inteligencia artificial. Hay muchas técnicas aplicables a diferentes tipos de detecciones que yo pueda querer realizar. Entonces lo que hago es, cada vez que hay un nuevo o un cambio en los datos del proceso de compra pública, porque se hizo un llamado nuevo, o porque hubo una adjudicación, o porque se cambió la fecha de recepción de ofertas, o porque se cambió lo que sea, o un nuevo contrato. Entonces yo lo que hago es comparar el dato actualizado del proceso de compra pública contra el modelo entrenado, y ahí voy comparando si el dato está dentro del comportamiento normal esperado, ¿verdad? Entonces es una técnica que, a diferencia de la anterior, en vez de que yo tenga que hacer un boxplot o un análisis estadístico por cada variable, que en el caso anterior que yo les di, que era el precio, por ejemplo, en este caso yo lo que hago es, el modelo con inteligencia artificial aprende el precio estadísticamente normal, pero de todos los productos en todas las circunstancias, ¿verdad? ¿Por qué digo en todas las circunstancias? Porque no es lo mismo comprar una computadora para, no sé, un ministerio de desarrollo social que no tiene muchas personas que trabajan normalmente en ese ministerio, que comprar computadoras para todos los profesores del Ministerio de Educación, que son muchos. Entonces, claramente, con economía de escala, yo tengo muchas más ventajas en temas de precio, y claro, yo lo que tengo que hacer es comparar los procesos de compras que son comparables entre sí, ¿verdad? Entonces, lo que hace la técnica de inteligencia artificial es justamente primero agrupar, que es un proceso de clustering se llama, y luego aprender el comportamiento de las variables dentro de ese clúster, ¿verdad? Por ejemplo, si bien, por el ejemplo que les di hace rato, un proceso de licitación pública internacional debería de tener 30 días entre la publicación del llamado y la adjudicación de las ofertas, la técnica de inteligencia artificial, dependiendo de lo que se está licitando, por ejemplo, rutas o construcción de edificios o puentes, sabe que en promedio, bueno, la adjudicación se da entre
15, 20, 30, 40, 50 días luego de la recepción de las ofertas. ¿Por qué? Porque es un proceso de licitación pública nacional para evaluar las ofertas de los oferentes para construcción de una ruta, un puente, un edificio, toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, él aprende que el tiempo que pasa desde la recepción de las ofertas hasta que sale la adjudicación, bueno, suele ser 30, 40 o 50 días. Y luego puede venir un proceso de contratación en donde se recibe la oferta y 5 días después sale una adjudicación de 15 millones de dólares, lo cual claramente, comparando contra cuánto tiempo estadísticamente se toma en adjudicar un proceso de esas mismas características, sale fuera del rango, ¿verdad? Entonces, para ver más o menos visualmente cómo se ve esto es un box plot, que es lo que te dice, bueno, normalmente la mayoría de los datos se encuentran aquí en este box, en esta cajita, y bueno, tenemos el bigote inferior y un bigote superior, y cualquier cosa que esté arriba o debajo de esto es un punto que es estadísticamente anómalo, porque esta técnica estadística justamente sirve para detectar anomalías en los datos, ¿verdad? Entonces, lo que hace la técnica de inteligencia artificial es, en vez de crear un solo box plot, crea básicamente todos los box plots posibles sin que yo tenga que ir a codificar manualmente cada uno, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta que quieran hacer o hago toda la presentación y vemos las preguntas después, Julio. Que es al final para que podamos cerrar con el tiempo y luego ya abrimos el espacio. Súper. Bueno, y como les decía, la diferencia entre uno y otro es que justamente las banderas rojas son bastante más flexibles y van a depender justamente de cómo yo voy a eh, implementar y qué tipos de datos tengo. Y eso quiero mostrarle en un ejemplo. Esto, por ejemplo, es el precio del alcohol rectificado, en donde yo veo que normalmente los precios están aquí, ¿ya? Y luego claramente veo dos puntos que están como que fuera de lo que normalmente sucedía, ¿verdad? Es como gráficamente se ve la distribución de los puntos, y lo que hace justamente un análisis de boxplot es eso, traer aquí justamente, y como les mostraba, la mayoría de los datos se encuentran aquí y cualquier cosa que esté arriba o debajo ya se considera un punto de dato que está estadísticamente muy diferente a lo que la mayoría del dato normalmente es, ¿verdad? Y lo que hace es, se lanza con eso una alerta, ¿verdad? Y la técnica de inteligencia artificial, como les decía, lo que hace es aprende el comportamiento normal, y cualquier desviación de ese modelo que aprendió es una alerta, ¿verdad? Hay muchas maneras de usar eso. Se puede usar internamente en los procesos de compras públicas, y también se puede usar desde el punto de vista de ciudadanía para detectar actividades anómalas en los datos de los procesos de compras públicas. En este caso que estoy mostrando acá, lo que hicimos en Paraguay fue, desde la universidad se creó un bot que hacía un análisis y un modelado de los datos, y publicaba un tweet cada vez que detectaba una anomalía. Es importante entender, ¿verdad? Que bueno, esto es otra técnica de inteligencia artificial, que es un árbol de decisión, que cuando yo tengo una alerta, esto no necesariamente quiere decir que yo tengo un problema, porque como yo le estaba diciendo, siempre estaba diciendo alertas y banderas rojas y no estaba diciendo problemas, ¿verdad? Porque lo que hacen estas técnicas son, especialmente la estadística y la de inteligencia artificial, es detectar comportamientos que salen fuera de lo que estadísticamente sucedía antes, ¿verdad? En el caso del gráfico de alcohol rectificado, ¿qué pasó? Es que normalmente yo tenía una adjudicación en un rango de precios, vino COVID y claramente el precio del alcohol se disparó. Lo mismo con las mascarillas, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que hay un problema? No, quiere decir que hay un cambio en este caso en particular de las condiciones del mercado, por lo cual hace que el precio de un elemento que se está comprando particularmente en ese momento del tiempo es mucho más grande. Es una alerta porque estadísticamente eh,
varía mucho de lo que normalmente pasaba antes. Sí, es un problema real, no, ¿verdad? Porque el precio del mercado es, bueno, cambió en ese problema, en esa situación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no todas las alertas son problemas, pero es importante porque nos da una idea de algo que está sucediendo y que potencialmente puede ser solucionado antes de que se adjudique y que haya un problema en la ejecución y que no se construya o no se pague, etcétera, 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 y que ya tengamos que resolver un problema sobre un contrato adjudicado o no pagado o no ejecutado. Entonces, dependiendo de en qué etapa del proceso de contratación nosotros aplicamos esto, nos puede ayudar inclusive a detectar tempranamente los problemas y evitar que existan problemas, ¿verdad? Y acá es súper importante también entender esto que estaba diciendo recién. Muchas veces las técnicas o esto de banderas rojas la entendemos como una acción de Contraloría en el sentido Contraloría General de la República o de revisión de lo que pasó para encontrar problemas, ¿verdad? Pero en esos casos la cosa ya pasó, ¿verdad? En Paraguay hay ejemplos de procesos de contrataciones públicas que se adjudicaron construcciones de rutas que nunca se realmente construyeron y se pagaron. O sea, ya salió el dinero, ya hubo una necesidad que nunca fue resuelta y nunca se pudo recuperar ese dinero. Entonces, si yo estoy tratando de ver algo que ya pasó, el dinero ya se fue y no se recuperó el dinero y no existe más dinero para hacer eso. Se tuvo que generar más dinero para construir de nuevo y se pagó doble por esa ruta, ¿verdad? Versus cómo yo puedo detectar esas alertas de manera temprana para potencialmente ver prevenir que sucedan estas cosas. Por ejemplo, en el caso que les di, el proveedor en particular al cual había sido adjudicado ese proceso de contratación de rutas tenía ya varios problemas con otros procesos de contrataciones públicas y tenía impugnaciones y tenía varios problemas, ¿verdad? Que si se hubiera usado el histórico de adjudicaciones y de ejecución de contratos de ese proveedor, se hubiera lanzado una oferta al momento de la adjudicación, o una alerta, perdón, al momento de la adjudicación diciendo, miren, atiendan, o sea, si bien el criterio y la grilla de evaluación dice que este proveedor es el más barato, el histórico de ejecución de este proveedor no es el mejor y, bueno, atiendan, ¿verdad? Y alguien allí debería de tomar la decisión de continuar o no, pero por lo menos ya hubiera salido una alerta. Entonces, es importante, como les decía, cuando se usa el proceso de alertas. Por ejemplo, yo puedo usar los procesos y las técnicas de detección de alertas y banderas rojas integrado en el flujo de contratación pública. Por ejemplo, cuando creo en el sistema de compras públicas los datos de un llamado, ¿verdad? En donde pongo como precio referencial un precio que estadísticamente él ya compara, el sistema de banderas rojas compara contra los precios de referencia estadísticamente creados para el mismo producto y adjudicados para el mismo producto y ve que mi precio de referencia actual que yo estoy usando para este nuevo llamado sale del rango normal, me diga, mira, estás a punto de publicar un proceso de contratación que tiene un precio referencial para alcohol que es el doble o el triple del que normalmente se usaba como precio referencial y del que normalmente se adjudicaba. Como les dije, es una alerta. Eso no quiere decir que eso esté mal. Lo que normalmente se hace es lanzar la alerta y pedir una justificación para continuar. Entonces, todo el motor de gestión de alertas funciona que puede integrado en este caso al proceso de contratación y cada vez que exista una modificación en el proceso, en los datos del proceso de contratación, él verifica contra todos los tipos de reglas, todos los tipos de banderas rojas, ya sea de reglas, estadísticas o inteligencia artificial, y si hay alguna alerta que se tiene que lanzar, le muestra al usuario que está operando el sistema de compras públicas de manera transaccional y le dice, mira, hay una alerta, ¿querés continuar? Justificar. La justificación puede ser, sí, ahora hay COVID, el precio del alcohol subió, listo, y se avanza. Pero existe ya una justificación que ingresó la unidad operativa de contratación que puede ser de cada una de los ministerios o agencias del gobierno.
Se puede usar durante el proceso de contratación para ver la cantidad de alertas que existe en el proceso de contratación, o se puede usar también después de que sucedan todos los procesos de contratación para definir nuevas políticas públicas. Entonces, una potencial arquitectura, y les quiero mostrar acá realmente algunos ejemplos, hay dos maneras de entender normalmente la bandera roja, especialmente las basadas en reglas, en donde yo puedo crear un tablero, un dashboard, en donde yo miro y comparo las reglas. Por ejemplo, esto que les decía, que un proceso de licitación pública nacional tiene que estar publicado 30 días, y lo que hace el tablero es mostrarme aquellos que no cumplen con esa regla. Pero en este caso solamente se consulta la base de datos y se muestra el resultado en un tablero y listo, no pasa nada más. Versus tener un sistema de gestión de alertas en donde se hace esa comparación, se guarda el resultado de la alerta en la base de datos, luego sobre eso yo puedo construir un tablero y también un sistema de gestión tipo de tickets en donde cada persona debería de resolver o no la alerta o hacer el seguimiento de cada una de las alertas, y después yo puedo también tener una estadística del seguimiento y los tipos de soluciones que se dan a cada una de las alertas. Y se dan cuenta que es muy diferente la manera en cómo yo pienso el sistema de banderas rojas, si es que yo tengo solamente un tablero que me muestra, pero no guarda, y no guarda la gestión y la resolución, versus que si tengo un sistema que ve, guarda, y yo puedo tener una trazabilidad de cómo se gestionó cada una de las alertas. Entonces, como les dijo ya Elena anteriormente, se implementó esto en Paraguay, en Colombia, y normalmente una arquitectura de este tipo yo tengo sistemas de gestión en el gobierno, en donde normalmente tengo un sistema de finanzas que tiene los pagos, la gestión del presupuesto general de la nación. Normalmente se llama CIAF, CIAFI o algo por el estilo en cada uno de los países. Tengo normalmente un registro de proveedores donde tengo la información de todos los proveedores, el registro nacional de empresas, etcétera, donde yo tengo esa información. Y normalmente tengo un sistema de compras públicas en donde tengo la información de los procesos de compras públicas. Entonces, lo que se suele hacer es tratar de estirar la información de estos tres sistemas y tener todos los datos en una base de datos estadística que hace justamente el entrenamiento del modelo basado en inteligencia artificial, el entrenamiento de las técnicas estadísticas, y que guarda las reglas. Por ejemplo, la que les dije recién, si es una licitación pública nacional, tiene que estar publicada 30 días, ¿verdad? Entonces, todo eso se guarda en una instancia dedicada, en un servidor dedicado, en donde se usa para analizar la información, que es diferente del sistema transaccional de compra pública, para que no afecte el funcionamiento y la performance del sistema transaccional de compra pública. La ventaja de hacer esto es que yo puedo incrementar los datos, puedo implementar por fases. Primero puedo implementar banderas rojas basadas en reglas, luego puedo implementar estadísticas, luego usar inteligencia artificial. Las banderas rojas basadas en reglas, dependiendo del sistema que nosotros, que se usa, ¿verdad? En el caso del sistema de la RIC, la ventaja que tiene es que existe una interfaz, y eso también se implementó en Guatemala, en donde los expertos normalmente de los procesos de compras públicas, de la Dirección Nacional de Compras Públicas o la Agencia de Compra Pública, definen las reglas en la interfaz, y no es necesario que tengan un desarrollador para definir nuevas reglas. Por ejemplo, cambia la ley del umbral que se tiene que convertir de licitación pública nacional a licitación pública internacional, y lo que tienen que hacer es entrar en esa interfaz y cambian el monto y listo, ¿verdad? O definen nuevos tipos de compras públicas y entran y definen nuevos queries y listo. No hace falta que haya un programador para gestionar esas reglas. Y yo puedo empezar con 5 reglas y con el tiempo puedo ir agregando nuevas reglas sin necesidad de un desarrollador que me tenga que atender para implementar las nuevas reglas. El listado de alertas es flexible y es integrable a otros sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía, yo puedo comparar los datos de las compras públicas que se están creando contra mi set de alertas, mi set de técnicas estadísticas o mi modelo entrenado de inteligencia artificial. Levanto las reglas y con una API puedo enviarle otra vez de nuevo la información de que si esos datos de esa compra pública en particular que estoy analizando lanzó o no una alerta,
vía API y eso puedo integrar en el sistema de compra pública transaccional para hacer algo al respecto, ¿verdad? Se separa justamente lo que es el cálculo de las alertas y cómo se muestran las alertas, lo que les decía que el tablero, no necesariamente, porque muchos países gestionan las banderas rojas solamente como tableros y no como un sistema de gestión de alertas, sino como un sistema de mostrar dónde están los problemas, no de gestionar los problemas. Y permite usar alertas para otros casos. Por ejemplo, yo puedo enviar un correo electrónico a las entidades contratantes, si está la unidad operativa de contrataciones y se crea un proceso de contratación que tiene alguna alerta, se puede configurar el sistema para que envíe una alerta al director o al jefe o al ministro o al secretario, a lo que sea. Todo es configurable. Como les dije, se puede integrar con el flujo. En este caso, nosotros integramos en el flujo de Guatecompras y se puede usar con, bueno, un navegador y un buscador de alertas. Yo puedo entrar a un sistema y ver, listame, por favor, todas las alertas que existen de esta institución o de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo gestionar eso. Bueno, hasta acá creo que la presentación va y lo que les quiero mostrar rapidísimamente es qué implica hacer esto en la realidad con un ejemplo que ahora también estamos implementando aquí en Paraguay. A ver si encuentro... Mientras lo encuentras, Juan, un aplauso fuerte para Juan por su presentación muy, muy interesante. Ahí nos pueden mandar sus reacciones y cariño virtual para Juan. Esta es una forma Bueno, muy ya más clara y concisa de ver lo que hablaba en esas investigaciones. Ya lo estamos aterrizando y como plantea, tiene una mirada, por supuesto, en gobierno, pero también en otros sectores. Hoy voy a hablar un poquito más de nuestra propuesta de Red Ciudadana, de cómo los sectores pueden aportar en esos espacios, pero ya lo encontraste, Juan. sí, sí. Perfecto. Nada, lo que normalmente se hace primero es se hace un listado de cuáles son los sistemas que tienen información que pueden ser interesantes. En este caso estamos implementando alertas, no en general, o sea, aparte, en Paraguay ya implementamos las alertas generales del proceso de compras públicas, ahora estamos implementando alertas sobre proceso de compras públicas de alimentación escolar. Bueno, entonces aquí tenemos que ver cuáles son los sistemas de compras públicas o los sistemas en general en el gobierno que gestionan el proceso de hambre cero, que en Paraguay el programa se llama Hambre Cero, que gestiona la alimentación escolar y bueno, tenemos los sistemas del Ministerio de Educación y Cultura, tenemos los sistemas de intercambio de información, el sistema de compras públicas, el CIAF que le decía, que tiene el presupuesto y los pagos. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver cuáles son los datos que existen en cada uno de esos sistemas. En este caso tenemos un inventario de 1.600 puntos de datos. Sobre eso, cada dato que viene, tenemos que controlar que la calidad del dato sea buena para poder después usar, porque yo si tengo una mala calidad de datos, cualquier control que yo haga sobre eso va a salir mal. Por ejemplo, que una fecha sea una fecha, que es un control sintáctico, y un control semántico es que una fecha, por ejemplo, esté dentro de un rango normal de fechas, por ejemplo, que no sea que el proceso de contratación se adjudicó en el 1700 o en el 2050, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces son los controles que normalmente hacemos primero y luego, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es, en base a los datos que sabemos que tenemos, empezamos a definir cuáles son las reglas que podemos aplicar en los casos. Entonces, de nuevo, tenemos diferentes tipos de alertas basadas en reglas que le decía, basadas en técnicas estadísticas o basadas en técnicas de inteligencia artificial, en donde si se dan cuenta por cada una de las reglas que yo creo, le digo la fase en la que se aplica, ¿verdad? Y qué datos necesito yo utilizar para el cálculo de esa regla y luego ya el método del cálculo o la fórmula. Entonces, en forma práctica, cómo se hace un proyecto como esto es esto, ¿verdad? Viendo dónde están los datos, viendo cuál es la calidad de los datos que tenemos y después, en base a los datos que existen, definimos las reglas o por lo menos las reglas que son aplicables, las técnicas estadísticas que son aplicables o las técnicas de inteligencia artificial que son aplicables, en base a los datos que yo tengo para calcular. Solo le quería mostrar esto de, bueno, cómo se ve esto en la realidad en un proyecto bastante desarrollado, que en este caso incluye
datos de 7 sistemas, o sea, en realidad 11 sistemas de 7 ministerios diferentes. O sea, uno puede hacer el proyecto de banderas rojas bastante simple como bastante complejo, dependiendo de la intención que yo tenga. Esto solo para decir que yo puedo hacer un proyecto de banderas rojas de compras públicas en general o puedo hacer un proyecto de banderas rojas de compras públicas de algo en específico, de rutas, de hambre, de alimentación escolar, de lo que yo quiera hacer. Entonces, son dos tipos de proyectos de banderas rojas, ambos muy útiles, va a depender de la priorización, la necesidad y la disponibilidad de los datos que existen en cada uno de los países. Julio. Muchísimas gracias, Juan. Te agradezco mucho por la presentación muy, muy valiosa. Como les digo, es una mirada más aterrizada de cómo se puede implementar en los países. Pues, hablamos de varios países, Juan, y una pregunta que siempre viene a la mente de los participantes es, ¿se puede aplicar en mi país esto que estamos hablando? ¿Verdad? Es un trabajo que se tiene que hacer, por supuesto, hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer para llegar a esto, pero creo que la respuesta en este caso es sí, hay que analizar cada uno de los países y se puede aplicar en el camino. Y también sumándole a esta pregunta, te la dejo abierta, es los requisitos. ¿Requerimos calidad de datos estándares? ¿Requerimos una UCI-10 para avanzar en esos tipos de espacios? O como me lo decían de forma un poco más coloquial, tenemos que tener la casa limpia y ordenada para poder trabajar estos proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Cómo les ha ido cuando sí está ordenada y cuando no? A ver, yo por lo menos hasta ahora no encontré ningún país en lo que no se pueda aplicar. Y ya me tocó trabajar con casi todos los países de Latinoamérica inclusive el año pasado me tocó ir a Albania, a Malasia, a Indonesia. Eh, sí tiene requisitos, pero básicamente los requisitos lo que nos permite es, más que requisitos, yo diría niveles de madurez, ¿verdad? En donde normalmente un país tiene un sistema de compras públicas que mínimamente al menos 10 datos registran de cada proceso de compra pública. Con esos 10 datos ya se pueden generar estadísticas o se pueden generar reglas que controlen lo que el país le interese controlar, ¿verdad? Entonces, los controles que yo puedo realizar van a depender de la madurez de cantidad de información que yo registro como dato en mi país y calidad del dato. Como les decía, muchas veces nosotros encontramos en algunos países que las fechas, voy a entrar medio técnico, ¿verdad? Pero en la base de datos no estaba como un campo de fecha, estaba como un campo de texto y en el campo de fecha guardaban cualquier cosa menos una fecha o en el monto la misma cosa, ¿verdad? O lo otro es el clásico, bueno, existe un sistema de clasificación que ayuda mucho a agrupar los tipos de ítems que se van a comparar entre ellos, y el sistema de clasificación o no está bien desarrollado o se usa un campo de texto libre, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un trabajo de limpieza de datos, de organización de la información, etcétera. Entonces, cuanto más organizado esté la información, más limpia esté la información, se pueden aplicar más tipos de banderas rojas, pero en general el umbral para empezar a aplicar banderas rojas es bastante bajo. Perfecto, Juan. En el chat nos colocaban algunas preguntas. Roberto, bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Todavía tienes unos minutos más, Juan? Sí, Perfecto. Si quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano. Yo les puedo dar el acceso. Mientras se anima los primeros valientes, vemos en el chat algunas preguntas relacionadas a los enlaces que ya nos compartió Elena. También compartirles que estamos creando un grupo de WhatsApp de conversaciones abiertas para Centroamérica, no exclusivamente para Guatemala, donde estaremos compartiendo recursos, materiales y algunos eventos que tenemos para las próximas semanas sobre contrataciones públicas en Centroamérica. Entonces les invitamos a que se puedan sumar y les compartimos el enlace en el chat. Nos pregunta Roberto Juan, el código abierto para crear banderas rojas, ¿cómo se puede solicitar a efectos de auditoría social? Y aquí quizás también una pregunta que se repite en algunos espacios, Juan, el rol que puede tener cada uno de los sectores, por ejemplo, sociedad civil, academia, gobierno, porque sociedad civil no puede implementar un sistema
Un sistema de análisis de alerta de auditoría, sí, pero quizás algo de más orientado a un portal de contrataciones públicas es muy complejo, ¿verdad? Porque el ente rector es el gobierno. Pero si nos puedes compartir un poco más de esta mirada y las diferentes aplicaciones por los sectores. No, como decía anteriormente, todo depende de la disponibilidad de información, ¿verdad? Sí. Claramente, el gobierno que tiene la base de datos transaccional y potencialmente acceso a más información que se puede integrar de los sistemas de administración financiera y del listado o el registro de empresas y proveedores, puede tener mayor cantidad de tipos de banderas rojas que se pueden implementar. Ahora, si el país publica información de los procesos de contrataciones públicas en un formato de datos abiertos que permita ser reutilizable, sociedad civil podría también implementar sus portales de banderas rojas sin problema. Ahora, normalmente no todos los países publican con un formato bastante amigable o reutilizable por máquinas, entiéndase un CSV o un JSON o el formato del estándar de contrataciones abiertas. Y ahí el rol de la sociedad civil y la academia es justamente apoyar a los gobiernos que quieren implementar eso, como lo hizo Red Ciudadana, justamente buscando y uniendo los actores de los distintos tipos, el actor que tiene la decisión política y la necesidad y la voluntad de implementar eso con el que tiene el acceso a los datos, con el que tiene la capacidad técnica para implementar el proyecto, y ahí la capacidad técnica normalmente está dentro del sector privado o muchas veces también en la academia, y ahí el rol de la academia puede ser súper interesante para dar una mano al gobierno para implementar este tipo de cosas. Entonces hay muchas alianzas que se pueden dar de muchas maneras. Depende mucho de, más que disponibilidad de los datos, pero también de la voluntad política que hay. O sea, yo siempre digo que un proyecto de este tipo es 80% voluntad, 20% capacidad técnica, ¿verdad? Una vez que hay la voluntad, se puede empezar poco, con poco, y bueno, y luego vamos creciendo. Pero si no hay voluntad, por más de que existan todos los datos que existan y publicados de la manera que mejor en el mundo, no se puede implementar, ¿verdad? Lo más importante normalmente es la voluntad política, la decisión de implementar esto, y una vez que hay eso, las estrellas se alinean normalmente y se puede implementar. Gracias, Juan. Carlos Valiente nos hace dos preguntas relacionadas a lo que se mencionó sobre banderas rojas en el portal Guatecompras de Guatemala. Se la voy a responder yo. Se hizo un acompañamiento de asistencia técnica de parte de CDS, Red Ciudadana y OEA al Ministerio de Finanzas y ellos están trabajando en un sistema, lo cual es una excelente noticia para nuestro país, para Guatemala, y esperamos que próximamente nos puedan dar las buenas noticias de esa publicación en los próximos meses, ¿verdad? Y cuáles han sido sus resultados, pero sí, justamente están en este proceso, ¿verdad? De trabajo alrededor de esto y pues desde Red Ciudadana estamos muy contentos de que haya existido esa voluntad política por parte del Ministerio de Finanzas, esa apertura y ese compromiso con la transparencia, ¿verdad? Creo que es algo muy importante para Guatemala en estos momentos. Y esperamos contarles próximamente y que el Ministerio nos pueda dar esa noticia positiva de ese lanzamiento. Tenemos también una pregunta de Jorge Danilo sobre los contextos geopolíticos para relativizar o justificar la presencia de banderas rojas como indicadores de riesgo por el contexto internacional de la guerra. Quizás un poco hablando de los indicadores, ¿verdad? De cómo se definen estas banderas rojas, si existen estándares, ¿verdad? Ya se habló un poco de esto, o si se pueden definir internamente, ¿verdad? En esa mirada. Es un poco como lo entiendo, Jorge Danilo. Gracias por tu pregunta. Sí, como decía, existe ya un listado bastante extenso de banderas rojas comunes aplicadas a las diferentes fases de las compras públicas. Existe en la literatura, existen listados, la Open Contracting Partnership también publica un listado de eso, que puede estar basado en los datos que se publican en el estándar, pero hay también otros grupos de investigación, normalmente MISIFA Secas trabaja mucho en eso, y como les dije, lo que yo tengo que hacer como implementador es ver cuáles son aplicables a mi contexto,
adaptarlos al marco normativo local. Yo también puedo definir nuevas banderas rojas, por ejemplo, las banderas rojas que yo le estaba mostrando recién de alimentación escolar no son banderas rojas que normalmente están definidas. ¿Por qué? Y porque normalmente las banderas rojas definidas en contextos internacionales están basadas en la experiencia del norte global, o sea, entiéndase los países de habla inglesa que no tienen procesos de alimentación escolar como nosotros en Latinoamérica, y no tienen esas experiencias, ¿verdad? Entonces no las definen, ¿verdad? Nosotros acá en Latinoamérica creo que casi todos los países de Latinoamérica tenemos algo por el estilo y podemos hablar entre nosotros y compartir nuestras experiencias, ¿verdad? Eh, todos los países, creo que Latinoamérica, no todos, muchos de los países, la mayoría, somos socios estratégicos de Estados Unidos. Paraguay también es uno de ellos. Estamos en esta nueva alianza por la paz o algo por el estilo que creó Estados Unidos. Entonces, no soy un analista político, no sé qué tipo de impacto eso va a tener en las compras públicas del país, que yo sepa, en Paraguay por lo menos no tuvo algún impacto todavía en las compras públicas del país haber estado en ese espacio. Eh, pero bueno, es algo que se está desarrollando. Personalmente, si puedo decir algo, es cualquier tipo de violencia creo que es mala. Entonces no soy no abogo por ningún tipo de violencia y es más, deberíamos estar todos viviendo en paz entre todos. Buenísimo, gracias Juan. Hay un tema ahí interesante también, es justo lo que mencionaba Juan, se han desarrollado estándares, ejercicios a nivel internacional de estas banderas rojas o indicadores, ¿verdad? Yo lo llamo así para dejarlo un poquito más aterrizado. Algunos quizás no se aplican a América Latina, ¿verdad? Y cuando empezó todo este movimiento y como en otros sistemas que hemos visto, venían de Estonia o venían de estos países nórdicos que tenían muchas diferencias culturales con América Latina y principalmente a la hora de hablar de temas de corrupción o contrataciones públicas, pues hay variantes, ¿no? Entonces, también ha sido muy relevante el trabajo que ha hecho la red de compras gubernamentales, la RIC, que mencionaba Elena, los estudios que han hecho, porque ya se han implementado en países como Colombia, Paraguay, acciones más cercanas a Guatemala, Costa Rica, Centroamérica, ¿no? Porque cuando hablamos inicialmente de países nórdicos, pues tienen otra mirada, ¿verdad? Y otro tipo de desafíos. Entonces, cuando hablamos de hay tantos indicadores y estos países tienen a este número, no es algo necesariamente malo, ¿verdad? O negativo, sino es de eso, de ese listado, cuáles sí nos adaptan a la realidad de nuestros países. Porque puede ser que en otros estados tengan otro tipo de realidades, otro tipo de desafíos, ya están hablando de otro tipo de problemas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se habla de ya indicadores como colusión, estamos hablando de otro tipo de ecosistemas de compras públicas, ¿verdad? Entonces, pues sin duda hay un nivel de madurez, pero también es importante plantearlo en la parte de los indicadores. Juan, esta pregunta también me gusta mucho. Nos escribe Shirley del Águila. Muy buenos días. ¿Tienen algún conocimiento de si se trabaja este tipo de sistemas en otros ministerios? Y Juan, eso me parece muy interesante porque cuando hablamos de banderas rojas, pues a veces lo que me dicen las personas, sí, yo lo vi en un TikTok, ¿verdad? Banderas rojas relacionadas a temas del amor, ¿verdad? Pero también se aplica a temas de contrataciones públicas, pero también me decía un funcionario, se puede aplicar a temas de lucha contra la corrupción o banderas rojas para rotación de personal, ¿verdad? Tiene múltiples aplicaciones, ¿verdad? En este caso, pues se está siguiendo el estándar de compras públicas, pero tú has visto aplicaciones de tipo de sistemas o metodologías a otras temáticas. Eh, bueno, como les mostré recién, es algo más específico, es todavía compra pública, pero alimentación escolar, por ejemplo, se usa, ¿verdad? A ver, las técnicas de detección de anomalías de inteligencia artificial se aplican a muchísimas cosas, no solo a las compras públicas. Nosotros, el ejemplo clásico es el score de crédito de los bancos, están basados en estos tipos de técnicas. El perfil de uso de tarjetas de crédito, en donde normalmente yo tengo un perfil de uso, tipo de transacciones que normalmente suceden, eh, está basado también en una técnica de detección de anomalías, en donde si existe una transacción en, a ver, no sé, China, ¿verdad? Sobre una compra que yo nunca hago compra en China, entonces, bueno, me llaman directamente del banco y me dicen, Juan, acá hay una transacción que sale o está anómala, ¿la aprobás o no, ¿verdad? Entonces,
Todas estas técnicas de banderas rojas se usan muchísimo en muchas cosas. Yo estoy apoyando a un supermercado ahora, por ejemplo, en sus portales de análisis de datos, entonces también la misma cosa. O sea, yo compro normalmente para vender en el supermercado 500 kilos de tomate por día y resulta que un día viene 2.500 y ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, en educación estoy normalmente trabajando con, no sé, 5.000 estudiantes en una escuela y resulta que en un año dado solamente hay 2.000 matriculados. ¿Qué pasó? ¿Verdad? O sea, tiene aplicaciones en la gestión pública en todo lo que existe. Lo mismo. Normalmente entrego, no sé, 2 millones de ibuprofeno al año, ¿verdad? Mi compra de ibuprofeno es eso, ¿verdad? Y viene un año que me quieren comprar 50 millones. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está tan fuera del rango? ¿Verdad? Entonces, las técnicas de detección de anomalías son útiles en general para la gestión de cualquier cosa que tenga números, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias Juan. Ya nos pasamos unos minutitos. Yo quisiera hablarles específicamente de un tema también importante para nosotros desde Red Ciudadana y agradecerte de Julio, nuevo. yo sí te tengo que dejar ahora porque tengo que entrar en otra reunión. Muchas gracias a todos y a todas por la atención y bueno, quizás nos vemos en Guatemala en la conferencia, que seguramente Julio ahora les va a comentar. Gracias, Juan. Ya te agradecemos siempre por tu espacio. Seguimos conversando en otros espacios seguramente y pues muy interesados en poder promover esta discusión también a nivel de Centroamérica. Que tengas un excelente día. Hasta luego, Para chao, los colegas chao. que están todavía en la llamada, pues también en esa mirada vimos hoy un poco más de los conceptos, las tendencias que está de moda. Como les digo, estamos desarrollando un conjunto de actividades en las próximas semanas relacionadas a las contrataciones públicas en Centroamérica. Les invitamos a sumarse a los grupos que tenemos desde Red Ciudadana, de WhatsApp, también a los espacios, a la comunidad, para que puedan conocer de primera mano de este proceso y que nos puedan acompañar. A mí siempre es importante, pues como lo hablamos, ¿verdad? La importancia de generar también datos, es compartirles, voy a compartir pantalla muy rápidamente, que si es necesario, pues poder trabajar y fortalecer el trabajo que se realiza en la publicación de los datos, ¿verdad? Y en Guatemala, pues tenemos un ejemplo muy interesante. Se ha abordado en primera vía con un portal de datos abiertos por parte del Ministerio de Finanzas que ustedes pueden ingresar datos.minfin.gov.gt. Son un portal muy relevante donde pueden encontrar información relacionada a contrataciones públicas, ejecución presupuestaria municipal, adquisiciones del Estado, ¿no? Y con esta información, pues podemos generar análisis, ¿verdad? Voy a contarles un ejercicio que hicimos brevemente desde Red Ciudadana de compras en banderas rojas, ¿verdad? Para mostrar cómo se ha trabajado, pero aquí podemos encontrar aproximadamente 59 conjuntos de datos que se actualizan, ¿verdad? De forma mensual y que nos permiten, pues, poder tener información sobre la temática. Esto, por supuesto, fue también gracias al apoyo, ¿verdad? del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ, a través del Programa de Buena Gobernanza Financiera y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en articulación con la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN, ¿verdad? Que están, gracias a ese apoyo, pues se pudo abordar este espacio del portal de datos abiertos, que fue un primer paso, un primer avance en poner la casa en orden, ¿verdad? Y poder generar esta información y hacerla pública a la ciudadanía, ¿verdad? En esa vía se está trabajando en seguir publicando esa información. Pero un segundo paso también importante fue la publicación en el estándar de contrataciones abiertas o OCDS en inglés, Open Contracting Data Standard. Ustedes pueden ingresar en el enlace ocds.guatecompras.gt, donde pueden acceder a información bajo ese estándar de compras públicas. Aquí tenemos tres grandes funcionalidades. Primero tenemos el API, ¿verdad? Una forma de conectarse de una forma mucho más técnica y efectiva, ¿verdad? Para poder consumir esta información. También se pueden descargar los datos en otro tipo de formatos como Excel, CSV, JSON. Y si tenemos alguna duda, tenemos también la funcionalidad de la política de publicación, donde podemos conocer qué significa todo esto que estoy hablando, qué es OCDS, qué es un API y cómo puedo consumir los datos que se están generando por parte del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Aquí están los detalles, los formatos que se van generando, la publicación, si se dan cuenta, es constante. Ahorita le hacemos una prueba, ya tenemos los datos parciales de abril, datos completos de marzo, febrero 2026, ¿no? Entonces tenemos información muy relevante también en colaboración
desde Red Ciudadana, apoyando el gran trabajo del Ministerio de Finanzas para poder poner y generar esta disponibilidad de la información y que se pueda generar este tipo de análisis alrededor de esto. Acá tenemos la política, ¿verdad? Que consideramos que es una excelente herramienta y una guía, ¿verdad? Para poder entrar y hablar un poco más de esto. Y en dos platos, ¿a qué me refiero con esto? Es poner la casa en orden, ¿verdad? Poder tener los datos estandarizados, poder tener acceso a a esta información de una forma sencilla, amigable. El equipo de la DIGAE, de Guatecompras, del Ministerio de Finanzas es un trabajo muy importante en poderlo hacer de una forma mucho más amigable y sencilla, ¿verdad? Y poder explicar a detalle. Luego, con toda esta información, como hablamos de los roles que puede tener cada uno de los actores, ¿verdad? De la sociedad, gobierno tiene un rol de implementación, de tomador de decisiones, ¿verdad? Ellos generan y publican los datos, operan este tipo de herramientas, facilitan la información. Sociedad civil puede consumir esta información y generar valor, ¿verdad? Entonces, desde Red Ciudadana hicimos un ejercicio utilizando este conjunto de datos para generar análisis, ¿verdad? Desde análisis de incidencia, poder entender estos datos y traducirlos, ¿verdad? En una formación un poco más comprensible, poder evaluar patrones, por ejemplo, de riesgo. Y con nuestro colega Daniel de León se trabajó un sistema muy interesante, un tablero. Juan nos compartía diferentes formas de poder abordar banderas rojas, pero eso es un ejemplo muy puntual. Se hizo un tablero de banderas rojas, ¿verdad? De entidades compradoras y posibles casos de análisis e investigación o riesgos de corrupción. Ojo, como decía Juan, una bandera roja no es necesariamente un caso de corrupción, sino es un punto de análisis, un punto de partida de investigación donde se debe profundizar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en ese tablero que se trabajó con datos históricos, pudimos identificar entidades que generaban, por ejemplo, concursos con tres oferentes o menos, ¿verdad? Las tendencias, los patrones, ¿verdad? Contratos con una sola oferta, por ejemplo, ¿verdad? Temas de análisis, como les digo, no son necesariamente un tema de corrupción, es un tema de tener, analizar estos patrones, esas tendencias, por qué se da, cómo funciona, los días de periodo de licitación, por ejemplo, ha sonado en los medios a veces procesos de licitación que duran menos de 3 horas, ¿verdad? Que llama la atención, ¿verdad? Entonces poder ir trabajando alrededor de esto. Todo esto que les muestro en pantalla son ejemplos de lo que se puede lograr generar a través del consumo de esta información de datos abiertos y cómo sociedad civil, academia puede analizar, puede generar, por supuesto, también en aras de transparencia, auditoría social, pero también en el análisis de políticas públicas, analizar, por ejemplo, tendencias, patrones, fortalecer la planificación en compras, ¿verdad? Y también especializarse en este tipo de datos que también no es nada sencillo y pues tiene su complejidad a la hora de poder trabajarlo, ¿no? Entonces, un ejemplo bien puntual de cómo sociedad civil, pues también academia pueden participar en este ecosistema de contrataciones públicas y nos permiten pues poder entender mejor cómo podemos fortalecer como sociedad ese trabajo que se realiza. Sin más, de nuevo agradecer todo el apoyo y la cooperación del Ministerio Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ, a través del Programa de Buena Gobernanza Financiera de Alemania, de Cooperación de Alemania para el Desarrollo GIZ, con la articulación ejecutiva del COSEFIM, que nos está apoyando a poder seguir trabajando y profundizando en este tipo de iniciativas. Antes de cerrar, responder algunas preguntas que nos quedaron pendientes. La sesión está siendo grabada, se las vamos a compartir. Por favor, los que se registraron en el enlace Zoom, les enviaremos esta información, algunos detalles de las fuentes, también de los enlaces que nos compartieron. Invitarles también a sumarse al grupo de Red Ciudadana de WhatsApp. Próximamente tendremos varias actividades orientadas a la implementación de compras públicas en las próximas semanas, también gracias al apoyo de la cooperación alemana. Y antes de cerrar, como en todas las sesiones, les pedimos si podemos tomar una foto, ¿verdad? De cierre, si pueden abrir sus cámaras para poder hacer esta foto de cierre y con esto pues finalizar la sesión del día de hoy.